saludo muy cordial, muy sincero para los hermanos que están ya escuchando frente a su televisor o a su celular. Les saludo en ese nombre que es sobre todo nombre y les invito en este momento para que presten toda su atención. Realmente que hagamos lo que dice la Biblia en Isaías: oídme atentamente, porque lo que vamos a tratar es un tema bastante delicado. Así que se requiere que usted tenga sus oídos bien circuncidados para que pueda asimilar la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Hebreos 13, el verso 4. Carta a los Hebreos, capítulo 13, el verso 4. Dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, o sea, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu palabra maravillosa. Y pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento de tus hijos para que podamos asimilar tu santa palabra, que la unción de tu Santo Espíritu sea obrando en cada corazón y en cada vida. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Bendito el nombre del Señor. El tema para esta noche tiene como título: divorcio y nuevo matrimonio. Es un tema muy amplio porque hay muchos puntos que explicar y esto requiere de un buen tiempo, pero tenemos toda la noche, así que no hay mucho problema. Y para que usted tenga una idea, le voy a mencionar los puntos que vamos a tratar en esta noche. Quiero decirle algo. Lo que les voy a decir, todo lo tengo escrito. Como dijo Pilato, lo que he escrito, escrito. Así que le voy a leer lo que tengo aquí escrito, porque como es un tema tan delicado, es bueno entonces que todo sea bien explicado, bien claro. En esta enseñanza vamos a recordar qué es el matrimonio, la infidelidad en el matrimonio y sus consecuencias. Oiga bien, la infidelidad en el matrimonio y sus consecuencias, el segundo punto. Tercero, el significado del vocablo fornicación y adulterio. Punto número 4, la debilidad del matrimonio. El matrimonio tiene su debilidad. Y número 5, ¿qué es lo que realmente separa el matrimonio? ¿Qué es lo que separa a los cónyuges, la pareja? ¿Qué es lo que los separa? Porque la mayoría de nosotros hemos creído y seguimos creyendo que lo que separa el matrimonio es el divorcio. Eso es lo que la mayoría creemos. Por eso hay tantas personas
en contra del divorcio, porque ellos creen con el corazón y con el alma que lo que separa el matrimonio es el divorcio. Entonces vamos a mirar realmente qué es lo que realmente separa el matrimonio. En primer lugar, miremos 4 cosas, oiga, con relación a lo que es el matrimonio. 4 cosas. Primero, el matrimonio es monógamo. Oiga, el matrimonio es monógamo. Es decir, casado con una sola mujer, no con varias. Dios no casó a Adán con varias mujeres, Dios casó a Adán con una sola mujer. Adán no tuvo varias mujeres, él tuvo una sola mujer porque Adán no era un bígamo. Usted sabe que el primer bígamo fue Lamec, que se casó con 2 mujeres. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. En segundo lugar, nosotros sabemos que el matrimonio es solidario. Oiga, el matrimonio es solidario. Son 2 personas que se unen por una misma causa para ayudarse mutuamente, como dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Eclesiastés 4:9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá quien lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, porque cada uno se preocupa por el bienestar del otro. Tercero, nosotros sabemos que el matrimonio es estable. Oiga, el matrimonio es estable. Han habido hombres muy famosos, muy preparados, de mucha ciencia, mucho conocimiento, que han tenido varios matrimonios, pero han llegado a la conclusión, después de tener varios matrimonios, han llegado a la conclusión que el mejor matrimonio es el matrimonio estable, porque tiene mejores bondades, mejores garantías para la familia. Que el matrimonio estable es el matrimonio ideal. Pero antes que ellos lo dijeran, ya Dios lo había dicho. Porque el propósito de Dios, oiga bien, el propósito de Dios es la estabilidad en el matrimonio. Ese es el propósito de Dios, que sea un matrimonio estable. Número 4,
el matrimonio es igualitario. Oiga, el matrimonio es igualitario. En el matrimonio no hay diferencia. Nadie que se case y considere a su pareja inferior le va a ir bien. Escuchen, nadie que se case y considere que su pareja es inferior le va a ir bien. A ninguno le conviene que su pareja sea inferior a él, sino que sean iguales en economía, en lo académico, en lo social y en lo espiritual. Pero aunque sabemos esas cosas, el Señor nos dice que todos debemos considerar el matrimonio como algo muy valioso. Oiga, el Señor nos dice claramente que todos debemos de considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castiga a los que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Oiga bien, Dios castiga a los que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así que el esposo y la esposa deben ser fieles. En otras palabras, Dios castigará a los fornicarios y a los adúlteros. Y vamos a mirar por la Biblia algunos incidentes. Oiga, algunos incidentes tomados de la historia bíblica que nos dicen con toda claridad que Dios castiga, en otras palabras, a los fornicarios y a los fornicarios. Y miremos entonces, en primer lugar, que esto es sumamente grave. Oiga, es sumamente grave. Ser infiel en el matrimonio, porque la infidelidad matrimonial constituía una ofensa grave en la vida de la nación, y Dios y el hombre la condenaban en igual medida. Miremos 5 ejemplos. Oiga, 5 ejemplos. Número 1, Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacarla y sea quemada. En los tiempos premosaicos, a las mujeres adúlteras se las daba muerte. La historia judía indica que el padre y el esposo hebreo eran amos absolutos de su casa, que tenían poder ante Moisés para ordenar la muerte a cualquier mujer en la familia que fuera culpable de adulterio. Por eso Judá, su suegro,
ordenó quemarla. No la quemaron porque cuando fueron a quemarla, resultó que esta mujer había fornicado era con el mismo que dio la orden, o sea, con su suegro. Era de su suegro que estaba encinta. Segundo, miremos lo que dijo un hombre que Dios dio testimonio de él, diciendo que no había otro en la tierra como él, perfecto y justo. ¿Qué nos dice él acerca de ser infiel en el matrimonio? Capítulo 31, el verso 9 al 11, dice: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Es maldad, es iniquidad, dijo este hombre, que han de castigar los jueces. El libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y Job en este pasaje afirma que el adulterio es maldad, es iniquidad que han de castigar los jueces. Tercero, número 5, verso 20. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, aquí se habla del esposo que tiene celos de su esposa, que él realmente está seguro o no tan seguro de que su esposa le ha sido infiel. Entonces dice: mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y abominación en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. El esposo era libre de iniquidad al traer a la mujer ante el sacerdote para que la maldición de Dios fuera sobre ella. Oiga, el marido era libre de culpa, de iniquidad cuando la traía. Esa acción suya, escuche bien, esa acción suya no surgía de un corazón duro. Uy, qué hombre tan duro, llevar la esposa allí a que tomara esas aguas. Es dureza. No. Mire, no surgía de un corazón duro. Dios no exigía, escuche bien, Dios no exigía a su marido que siguiera unido a una mujer adúltera y fuera una carne con ella, cuyo cuerpo
se habría de hinchar y descomponerse bajo la maldición divina. El hombre podía divorciarse de ella y volverse a casar y ser libre de culpa, mientras ella siguiera viviendo en un cuerpo hinchado y maldecido por Dios. Número 4. Levíticos 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ambos tenían que morir. Deuteronomio 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En el estado hebreo, el adúltero era, el adulterio era imperdonable. En el estado hebreo, el adulterio no tenía perdón. La persona que adulteraba la mataban y traían aparejada la muerte. El cónyuge inocente no podía perdonar al culpable y evitar su muerte. Era un pecado de muerte. Hebreos 10, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Los destinatarios de la carta a los romanos sabían que las civilizaciones antiguas castigaban, el adulterio quitándole la nariz o la oreja a la persona que fuera infiel al pacto conyugal. Mire cómo castigaban los romanos el adulterio. Le quitaban la nariz a la persona y la oreja. Quinto, Dios dijo, mire, Dios le dijo a Israel que si fornicaban, los castigaba con dicho castigo. O sea, Dios le dijo a Israel, mire, si ustedes cometen fornicación, los voy a castigar de la misma manera, usando las mismas herramientas que usaban los romanos. Ezequiel 23, verso 25. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Entonces, mi hermano, estas cosas que hallamos en la Biblia, estos incidentes, donde Dios nos dice con claridad que
la fornicación y el adulterio eran castigados con la muerte. Ahora miremos el significado de la palabra fornicación. Oiga, miremos el significado de la palabra fornicación. Dice el Señor, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, usted puede subrayar esa palabrita, salvo, por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Algunos sostienen que en Mateo 5:32 y Mateo 19:9, la palabra fornicación se refiere únicamente a pecados prematrimoniales y que uno se puede divorciar. Es decir, si se casó con la muchacha y resulta que no era virgen, entonces sí se puede divorciar. Es lo que algunos dicen, pero eso no es lo que la Biblia dice. Y que uno se puede divorciar si el cónyuge ha cometido pecados sexuales antes del casamiento, pero no por pecados cometidos después del casamiento. Ese es el concepto de algunos, que solo la persona se puede divorciar si la muchacha con quien se casó no era virgen o que ella no se lo contó. Entonces sí se puede divorciar, pero si la muchacha le fue infiel después del matrimonio, entonces no se puede divorciar. Es el concepto de algunos. Pero miremos cuáles son los hechos en cuanto a la fornicación. Oiga, ¿cuántos son los hechos en cuanto a la fornicación? Los términos fornicación y adulterio son sinónimos, tienen un mismo significado. Oiga, los términos adulterio y fornicación son sinónimos, significan lo mismo en las escrituras y con frecuencia son intercambiables. Es lo mismo que con otras palabras de la Biblia, tales como alma y espíritu, reino de los cielos y reino de Dios. Con frecuencia el sentido preciso lo determina el contexto. En hebreo y en griego la palabra fornicación incluye el incesto. ¿Pero qué es incesto? Incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. El matrimonio entre familiares solamente está permitido en primos hermanos. Tío y sobrina no se pueden casar. Entonces les sigo mencionando la sodomía, práctica del sexo anal, la prostitución, la perversión, el lesbianismo, homosexualidad femenina, el bestialismo, relación sexual de personas con animales y todo otro pecado sexual,
tanto antes como después del matrimonio, se llama fornicación. Mire, todos esos pecados que le he mencionado o que la Biblia menciona se llaman fornicación. En Israel se daba muerte a los judíos que por fornicación, tanto antes como después del matrimonio. A los judíos casados se les decretaba pena de muerte por incesto, sodomía, bestialidad y todo acto sexual prohibido. Levíticos 20, verso 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos deben ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y matará la bestia. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás. Morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de tu pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de su hermana, de su madre o de su hermano, a tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Todas estas desviaciones, oiga, todas estas desviaciones están incluidas en la palabra fornicación. Oiga, todo lo que he leído aquí, todas esas desviaciones, esos pecados están incluidos en la palabra fornicación, en las leyes judaicas. Fue con este sentido, hermano, escuche bien, fue con este sentido que Jesús empleó la palabra fornicación
cuando aclaró a los judíos su ley del divorcio. Pero algunos preguntan si la fornicación y el adulterio son sinónimos. Entonces, ¿por qué se dice que el soltero, cuando se une con una mujer sin ser casado, vive en fornicación? Eso es lo que algunos se preguntan. Y cuando el casado se une con otra mujer adultera, el pecado es el mismo. Oye, hermano, el pecado es el mismo cuando el soltero se une con una soltera que no son casados, se llama fornicación. Cuando el casado se une con otra mujer que no es su esposa, es el mismo pecado, se llama fornicación. Oye, pues, entonces, pues la gente se pregunta entonces, ¿qué es adulterio? Mire, el adulterio es la consecuencia en el hombre casado. ¿Por qué? ¿Por qué es la consecuencia? ¿Por qué es el resultado? ¿Por qué es el fruto? Porque el hombre casado había hecho un pacto, una promesa ante Dios, ante un juez y posiblemente ante un ministro del Evangelio. Entonces, con la fornicación adulteró el pacto que había hecho. Por eso el resultado es adulterio. Pero el pecado se llama fornicación. En el soltero solamente cuando se une con una mujer que no son casados ambos, se llama solo fornicación, no adulterio, porque él no había hecho ningún pacto, no había hecho ninguna promesa con la fornicación, no adulteró un pacto ni una promesa porque no la había hecho. Bien, entonces miremos bien que la palabra fornicación incluye todas esas desviaciones que le he mencionado o que la Biblia menciona en su gloriosa palabra. La infidelidad en el matrimonio era castigada con la muerte. Escuche bien, con la muerte. Pero hablemos del divorcio. Escuche bien, hablemos del divorcio, que es algo que a mucha gente le cae como un baldado de agua fría, pero bien fría. ¿Por qué razón? Por lo que les dije al iniciar, que ese es el punto número 5, que la mayoría de personas creen y muchos hermanos nuestros creen que el divorcio es el que separa el matrimonio, pero eso no es verdad. El divorcio no separa el matrimonio. Entonces hablemos acerca del divorcio. El divorcio es el resultado de la fornicación en el casado. Oiga bien, el divorcio es el resultado de la fornicación en el casado. Pero muchos en la iglesia no han podido asimilar estas cosas.
Porque siguen diciendo, oiga, no se pueden divorciar porque la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero resulta que Dios no dijo eso. Mire, el Señor Jesús nos dijo que lo que Dios juntó no lo separa. Esa palabra Cristo no la dijo. Cristo no dijo que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Qué fue lo que él dijo? Lo que él dijo fue no lo separe. Y no lo separa. Son palabras diferentes. Vean. No lo separa, se trata de un imposible. Por ejemplo, usted le dice a un hermanito, vea, este vaso de vidrio, trátelo bien, no lo deje caer porque se puede romper, no me lo vaya a romper. Cuando usted le dice, no me lo vaya a romper, es porque se puede romper si usted no lo trata bien. Pero si es un vaso de hierro, no colado, del puro hierro, entonces usted le dice, vea, mijo, este vaso, usted nunca lo puede dañar. Así le dé contra el piso, así le dé martillo, lo que sea, ese vaso nunca lo puede dañar. Se trata de un imposible. Entonces, mire bien, que el Señor no dijo lo que Dios no lo separa. Si hubiera dicho, no lo separa. Vea, se trataba de una imposibilidad. Nadie, absolutamente nadie lo podía separar. Pero Cristo dijo fue, no lo separe. La palabra no lo separe es una recomendación. Dice, no lo separe. ¿Por qué? Porque lo puede separar. Por eso dijo, no lo separe, y no dijo, no lo separa el hombre. Y la palabra no lo separe es una recomendación, se lo vuelvo a repetir, que Dios le hace al hombre. Dios le aconseja al hombre que no vaya a separar lo que Dios unió, porque lo puede separar, pero no el juez. Escúcheme bien, no es el juez el que separa el matrimonio. Ya le voy a explicar más adelante. Cuando uno enseña, oiga, esta doctrina, porque esto es doctrina bíblica, hay muchos que dicen que la culpable de que hayan tantos divorcios en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia por haber aprobado el divorcio. Porque antes las parejas no se divorciaban, pero ahora sí. Ahora le echan la culpa a la Iglesia Pentecostal de los divorcios que hay. No, es que la culpable de la Iglesia Pentecostal no ve que la Iglesia aprobó el divorcio. Y el hermano se escandaliza con cómo así que aprobó el divorcio. Sí, lo aprobaron y mire tantos divorcios que hay por culpa de la Iglesia. Pero la Iglesia no aprobó ningún divorcio. Escuche bien. La Iglesia no aprobó el divorcio. Entonces, ¿qué fue lo que la Iglesia hizo? Lo que la Iglesia hizo fue aceptar lo que Cristo dijo. Lo que la Iglesia hizo fue realmente obedecer el mandato del Señor.
pero la iglesia no aprobó ningún divorcio, sino que aceptó lo que la Biblia dice. Vean, hermanos, cuando el hermano Domingo Zúñiga estaba vivo hace más de 30 años, tuvimos una asamblea en Medellín. Vinieron varios presidentes de varios países de la iglesia. Y el hermano Zúñiga, que era un hombre muy de Dios, muy celoso, dijo a más de 1000 pastores: hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Él dijo: va a llegar el día, así lo dijo, va a llegar el día cuando nosotros, que estamos en contra de lo que Dios dijo acerca del divorcio y nuevo matrimonio, lo vamos a tener que aceptar porque esa es doctrina del Señor. Hermano, y eso llegó porque nosotros, hermanos, le repito, la iglesia no aprobó ningún divorcio. La iglesia lo que hizo fue acatar, obedecer lo que Cristo dijo en su gloriosa palabra. Pero los que no están de acuerdo siguen diciendo que no es cierto que Dios haya aprobado el divorcio, porque Él dijo que al principio no fue así, que al principio las parejas no se divorciaban ni se volvían a casar. Pero el Señor no dijo eso. Oiga, hermano, el Señor no dijo eso. El problema, escuche, hermano, el problema no es lo que la Biblia dice. Oiga, ese no es el problema, lo que la Biblia dice, ese no es el problema. El problema es lo que usted entiende cuando lee la Biblia. Ese es el problema y no lo que la Biblia dice, sino lo que nosotros entendemos cuando leemos la Biblia. Vamos a leer bien qué fue lo que Cristo dijo. Oiga, ¿qué fue lo que Cristo dijo? San Mateo 19, verso 1. Vamos a leer bien. Yo no tengo afán, tengo toda la noche. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, grábese esa palabra, tentándole y diciéndole, vea lo que le dijeron, porque le están tentando. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Note bien que le están tentando y le dice, oiga, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Oiga, por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, por lo que he dicho,
Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Oiga, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Oiga bien, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo o excepto o a no ser por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la adúltera, él también adultera. Le dijeron sus discípulos, que ellos estaban bien atentos, como usted. Si así es la condición, oiga, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mire bien, aquí el Señor responde a la pregunta que le hicieron los fariseos para tentarle. Lo que le he leído es la respuesta de Cristo a los fariseos. El Señor respondió de acuerdo al contexto, o sea, a la pregunta que le hicieron, porque el Señor no es un loco, ni mucho menos un desquiciado. ¿Cuál es la pregunta? Oiga, ¿cuál es la pregunta que Él va a responder? Le vuelvo a repetir, ¿cuál es la pregunta que el Señor va a responder? La pregunta es esta, maestro, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta que él va a responder. Maestro, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces el Señor responde que no es lícito. Oiga bien, el Señor responde que no es lícito repudiarla por cualquier causa. ¿Sí se da cuenta? La pregunta, maestro, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor responde, no, no es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Oiga bien, entonces le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor les dice, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Oiga bien, al principio, dijo Cristo, no fue así. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo que al principio no fue así? Quiso decir, oiga bien, que al principio no se divorciaban, oiga, no se divorciaban. Si divorcios los han habido toda la vida. Los hebreos siempre se han divorciado.
Oiga, toda la vida han habido divorcios, el pueblo hebreo siempre se ha divorciado. Cuando el Señor dijo que al principio no fue así, Él estaba diciendo que al principio no se divorciaban por cualquier causa, pero sí habían divorcios. Esa es la pregunta que le hicieron, esa es la respuesta que el Señor da. Maestro, ¿es lícito al hombre renunciar a su mujer por cualquier causa? No, no se pueden divorciar por cualquier causa. Al principio no fue así, pero sí habían divorcios, escuche bien. Ahora, el Señor menciona las consecuencias del que repudia a su mujer y se casa con otra por cualquier causa. Mano, es que hay que entender bien. El Señor dice, vea las consecuencias, vea lo que le sucede al hombre que repudia a su mujer por cualquier causa. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, excepto, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y adultera porque se divorció por cualquier causa. Si se divorcia por cualquier causa y se casa con otra, adultera. ¿Por qué? Porque no había la causal. Y el que se case con la divorciada por cualquier causa, adultera. No hubo la causal, que es la fornicación. Se divorció porque roncaba mucho, porque no le lavaba bien la ropa, porque le hacía el almuerzo tarde, porque no madrugaba. Bueno, cualquier causa. Los hombres se divorciaban por cualquier causa, pero el Señor le dice, solo hay una causa por la cual el hombre se puede divorciar y es la fornicación. Solo por eso el hombre se puede divorciar y volverse a casar. Por eso los discípulos le dicen, si así es la condición, no conviene casarse. Es decir, si solo se puede divorciar de la mujer por fornicación y no por cualquier causa, no conviene casarse. Porque ellos se divorciaban por cualquier causa. Ahora miremos por qué se puede deshacer el matrimonio. Escuche bien. ¿Por qué se puede deshacer el matrimonio? ¿Cuál es la debilidad del matrimonio? Y cuando se rompe de verdad, ¿cuál es la causa? La causa es la fornicación. Hermano, es que nosotros no hemos podido hacer diferencia entre fornicación y adulterio. Nosotros decimos fornicación, es fornicación, adulterio es la misma cosa. Claro que fornicación y adulterio no es la misma cosa. El pecado es el mismo, pero la consecuencia no.
Recuerde que la consecuencia cuando el hombre casado es infiel, la consecuencia es adulterio. Pero si es soltero, no adultera, sino que solamente fornica. Pero el pecado se llama fornicación. Mire, una persona casada no solo fornica, sino que es adúltera. Pero una persona soltera solo fornica, pero no es adúltera. Y a la que, oiga, y a la que apedreaban era la adúltera. Por eso podía divorciarse. Vea lo que el Señor dice. El Señor dice en su palabra, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya adulteró con ella en su corazón. Pero aquí hay algo que es bueno que usted analice. El Señor dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no dice cualquiera que la mira, tendríamos que sacarnos los ojos. No, cualquiera que la mira para codiciarla, para desearla, para desvestirla, para llevarla a la cama, ya adulteró con ella en su corazón. Pero aquí el Señor está hablando, cuando dice que adulteró con ella, está hablando con el casado, no con el soltero, porque el soltero no adultera, el soltero comete fornicación. Si un soltero mira a una mujer y la codicia y la desea, está fornicando con ella en su corazón, pero no adultera. Pero si el casado mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón porque él era casado y había hecho un pacto, una promesa. Entonces, con esa fornicación, con ese deseo en el corazón, está adulterando, dice la palabra del Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿se puede deshacer un matrimonio? Oiga la pregunta, ¿se puede deshacer un matrimonio? Sí, la respuesta es sí, porque las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Es decir, como se hacen, se deshacen. De la misma manera que se hizo, se deshizo. Es de la misma manera. Eso es una ley. Es un principio legal. Nosotros tenemos un matrimonio que se hace de una manera y de la misma manera que se hace, se deshace. La pareja llega a ser uno en el matrimonio mediante la unión sexual. Escuche bien, la pareja llega a ser uno mediante la relación sexual. Según las palabras de Adán y de Cristo en San Mateo, por eso no es solo, oiga, pero eso no es solo verdad en el matrimonio. ¿Qué es lo que no es solo verdad en el matrimonio? Que las parejas llegan a ser uno en la relación sexual. Pero eso no es solo en el matrimonio, sino que también lo es
en la relación con una prostituta. Oiga, también lo es en la relación con una prostituta. Lo que significa que el hombre se vuelve uno con la relación sexual con una prostituta. El casado, óigame bien, el casado, cuando tiene relación sexual con una prostituta, con otra que no es su esposa, esa relación lo hace que el hombre sea uno con la mujer. Oiga, lo hace que sea uno con la mujer. En el matrimonio no es la ceremonia religiosa o civil, sino la unión sexual. Escuche bien. Es que nosotros a veces pensamos que el hombre fue y se casó ante el juez. Ahorita la ceremonia que le hizo, recomendaciones y muchas cosas más. Luego va a la iglesia, se adorna bien la iglesia, la muchacha va de blanco, el novio bien vestido y hay una ceremonia bonita. Y entonces luego ya le dice el pastor, puede besar la novia. Oiga, puede besar la novia. Y el esposo realmente cree y la esposa que ya se casaron. ¿Ah? Ya somos casados. ¿Son casados? Le pregunto. ¿Son casados? Cuando un hombre se une con una mujer extraña que no es su esposa, destruye el vínculo, oiga, destruye el vínculo que tenía con su esposa. Igual pasa cuando la mujer hace lo mismo. Nosotros tenemos un concepto tan grande acerca del matrimonio que le hemos dado casi un valor mágico. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque ya están unidos. Lo que el juez hizo en la notaría no unió la pareja. Lo que el ministro hizo en la iglesia no unió la pareja. Bendito su nombre. Mire, hermano, le voy a ilustrar esto. Se casó el joven por la notaría, por la iglesia, y se van a la luna de miel, porque ya son casados. No son casados, se van. Luego entonces, cuando están ya en la pieza, le dice la novia, mi amor, yo con usted no me caso. Parece que ella es más entendida que el novio. Y el novio le dice, ¿cómo que no, mi amor, si ya somos casados? No, no son casados. No son casados. Y dice, así que, mi amor, me voy para mi casa. Mañana lo invito para que vamos a la notaría. Y la muchacha se va para su casa. Al otro día, la muchacha va a la notaría. Oiga, no va para que la divorcien. No, señor. Allí no hay ningún divorcio. Ella va para que le anulen el matrimonio. No para que la divorcien, porque es que todavía no se han casado.
Claro que allí tendrá que demostrar que es una mujer virgen, que no consumó el matrimonio. Así que la ley no divorcia a una mujer que no ha consumado el matrimonio, sino que le anula el matrimonio. Porque lo que consuma el matrimonio es la posesión sexual, y los dos serán una sola carne. Eso hace que sean uno, y no los papeles que le hizo ayer el juez, ni el acta matrimonial que le hace el ministro. No, eso no los hizo uno. Los hizo uno cuando tuvieron la relación sexual. Ahí sí ya son uno, consumaron el matrimonio, son legalmente casados ante Dios y ante un juez. Eso no se lo dice solo Dios al matrimonio. Hermano, escuche bien esto porque es muy interesante. Eso de que los dos serán uno, y cuando ya son uno es que son casados, es que ya realmente se consumó el matrimonio, ya hay el matrimonio, son uno. Pero eso no se lo dice Dios solo al matrimonio, sino que se lo dice al hombre cuando se une con una prostituta. Cuando el casado se une con una prostituta, Dios le dice, usted es uno con esa prostituta. Primera de Corintios 6, verso 16. ¿No sabéis que el que se une, oiga, con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mira, hermano, que las mismas palabras que la Biblia le dice, oiga, a los que se casan, que sean uno, es lo mismo. Oiga, es lo mismo que le dice a los que pecan con una mujer que no es su esposa, o sea, el hombre casado. Es lo mismo. Dice, los dos serán una sola carne, le dice al hombre. Allí cuando está en el altar le dice el juez, los dos serán una sola carne, y lo mismo le dice Dios al hombre casado cuando se une con una prostituta, y los dos serán una sola carne. En otras palabras, lo que le está diciendo es que se casa con otra. Dios le está diciendo, usted se casó ahora con una prostituta, pero tú no puedes estar casado con dos a la vez. Tú no te puedes casar con dos mujeres a la vez. Lo que hace el matrimonio es lo mismo que lo deshace. Oiga, lo que hace el matrimonio es lo mismo que lo deshace. Si tú lo haces uniéndote a otro, con esa unión desbaratas el primero. El divorcio que se hace legalmente es la protocolización de la unión y no, óigame bien, vea, el matrimonio, el divorcio que se hace legalmente es la protocolización. Se está,
oiga, legalizando. ¿Qué se legaliza? En el que comete adulterio, la desunión. Eso es lo que hace lo que hace el divorcio. El divorcio no separa a las parejas, porque el divorcio es la protocolización, es la legalización de la desunión. Lo que el divorcio está haciendo es que está legalizando esa desunión que hubo porque el hombre casado cometió adulterio, se unió a una prostituta, ahora es uno con esa prostituta, entonces la unión que tenía con su esposa ya no es. Ya no es. Ella dejó de ser su esposa. Voy a leerle aquí algo más. Protocolizar es la legalización de algo. Y el divorcio es la protocolización de la desunión. El divorcio no separa. Lo que separa a la pareja fue que él o ella se hizo uno con otra o con otro. Eso es lo que separa a la pareja y no el divorcio. El divorcio está protocolizando, está legalizando esa desunión. Eso es lo que hace realmente el divorcio. Legalizar, protocolizar esa desunión. Porque ya, oiga, ya se separó, ya el pecado, la fornicación, lo separó de su esposa. Entonces en la notaría le van a legalizar esa desunión, no lo van a separar porque ya están separados. Y oiga, y no se puede ser uno con dos. Así que el matrimonio tiene esa debilidad y no depende de lo que ella quiera, ni de lo que él quiera, ni de lo que Dios quiera. Depende de que yo me hice uno con otra, siendo uno con mi esposa. Si no quieres divorciarte, no te unas con otra, porque lo que te unió es lo mismo que te desunió. Es la misma cosa. Mire, nos queda una pregunta. ¿Se divorcia Dios? El matrimonio es un símbolo, o sea, una representación de la unión más perfecta de Cristo con su iglesia. Entonces nosotros estamos diciendo que la unión del hombre con una mujer es irrompible. Y esto que esa unión es solo simbólica. Y la unión de Cristo y su iglesia es real. Dice Pablo, pero yo digo, oiga, con respecto a esto, oiga, dice Pablo, pero yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Sin divorciarse, oiga, si se divorcia Dios, que es el que está verdaderamente unido con su iglesia, con el creyente, y esa unión real, porque la otra es la representación de esta. Yo pregunto,
el creyente y Dios están unidos por siempre o se pueden separar. ¿Usted la puede responder allí? El creyente y Dios están unidos para siempre o se pueden separar. Sí se pueden separar. ¿Y por qué causa se separaría? Por la infidelidad. Lo mismo que rompe la unión de Dios con el hombre, es lo mismo que rompe la unión del hombre con una mujer, la infidelidad. No hay manera de yo imaginarme que el matrimonio es irrompible, porque resulta que la unión más perfecta entre el hombre y Dios se rompe por el pecado. Si yo peco contra Dios, Dios me corta. Ya no pertenezco a su novia. Ahora, siempre existe la posibilidad del perdón. Siempre existe la posibilidad del perdón. Yo peco contra Dios y confieso mi pecado y me aparto y Dios me perdona. Esa posibilidad también existe en el matrimonio. No es que sigan casados. Escúcheme bien. No es que sigan casados. Existe la posibilidad de que se puedan perdonar, pero no van a seguir siendo casados. Que usted le perdone a su esposa o viceversa y le diga, mi amor, regresa, tú eres mi esposa. Ella ya no es su esposa. Tú puedes perdonarla y casarte con ella y seguir en la iglesia. Claro, tú la puedes perdonar, pero si quieres estar con ella, te tienes que casar y seguir en la iglesia, porque ella ya no es tu esposa. Con la unión con el adulterio, ella dejó de ser tu esposa y tú te casaste con otra. Claro que no hicieron papeles, pero ni ceremonia, pero se casó con otra. Por eso, si quiere estar con ella, se tiene que casar con ella y puede seguir en la iglesia. Pero esto, escuche bien, esto es potestativo del que perdona. No es que yo le digo, usted tiene que perdonar. No, no, no. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz los unos con los otros. En cuanto dependa de vosotros. El perdón no es obligante. Oiga, el perdón no es obligante en cuanto dependa de vosotros. Así que yo puedo estar en paz con una persona hasta donde yo pueda, pero no me voy a sentir mal si yo le digo a usted, hermano, Dios le bendiga, y usted me voltea la espalda, la cara, no me responde. Ay, entonces yo me voy triste, yo no puedo orar ya, el hermano no me quiso responder el saludo, ¿cómo hago para orar? Usted sí puede orar. El que no puede orar es el otro, porque usted sí puede orar. Y es lo que yo creo, oiga, yo creo que es más recomendable perdonar
que divorciarse, aunque por eso no peca. Pero sí es más recomendable que si hubo infidelidad en el matrimonio, la parte afectada perdone al otro y se vuelvan a casar si es que realmente se aman y sigan fieles en la iglesia del Señor Jesús. Bueno, para el próximo viernes vamos a mirar realmente si es verdad que se puede, después de protocolizar el divorcio, la desunión, si es verdad que se puede volver a casar. Dios mediante eso lo vamos a mirar el próximo viernes, si el Señor Jesús lo permite.